Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Este es nuestro episodio número 4 y hablaremos de cuando el dinero escasea. Lleva por título El dinero en tiempos de crisis, cuando el miedo toma el volante. ¿Es tu amo o es una herramienta el dinero? Desde una mirada taoísta, que es la que últimamente estoy estudiando muchísimo, que con esto aclaro que no es que quiera persuadirte tampoco para llevar un estilo de vida según el Tao, pero considero que en este episodio muchas de sus sugerencias y recomendaciones nos van a ayudar, pero no desde la religión, sino desde el punto de vista del Tao, pero desde la observación. ¿Qué ocurre cuando nosotros dejamos de luchar contra lo que está ocurriendo? Es decir, no significa resignación, no significa más bien detenernos. Por ejemplo, estoy en medio de una situación crítica de mi vida, ya sea porque estoy atravesando un problema de salud, un problema emocional fuerte, un problema profesional, una crisis. Además de eso, mis ingresos por A, B o C disminuyen. Además, tengo gastos adicionales, gastos que antes de ese momento crítico yo no tenía, y se siente incertidumbre. Eso es un hecho. Pero luego aparece la mente desde sus propias creencias, ¿cierto? ¿Y si no alcanza? ¿Y si esto empeora? ¿Y si nunca me recupero? ¿Y si pierdo todo? Y muchas veces terminamos sufriendo más por escenarios imaginados que por la realidad inmediata. Eso también es un buen punto a considerar. Pero hay cosas y conceptos que se están trabajando de una manera muy masiva en la entrega de información hacia las personas, que yo considero que no son los más apropiados cuando tú te encuentras en plenas crisis. Por ejemplo, esfuérzate más. No siempre esa es la respuesta. Porque cuando alguien, por ejemplo, está enfermo o está viviendo un episodio crítico en su vida, no siempre puede trabajar más, no puede producir más, no puede acelerar, por ejemplo, una recuperación, no puede acelerar un proceso de duelo. Cuando quizás la pregunta correcta debiese ser: ¿qué necesito yo para protegerme y atravesar esta etapa? ¿O qué necesito proteger para atravesar esta etapa? Y aquí me quiero detener un poco, porque cuando el dinero escasea aparecen muchas creencias en nosotros escondidas. Descubrimos cuánto asociamos nuestro valor personal con nuestra capacidad de producir. Y descubrimos cuánto miedo sentimos al depender. Descubrimos cuánto control creemos tener sobre la vida. Entonces, ¿qué pasa si mañana dejaras de producir durante 6 meses? ¿Seguirías creyendo que tienes el mismo valor como persona? Porque es ahí donde aparecen muchas cosas. No sobre el dinero, sino sobre tu identidad, sobre la autoestima, sobre el merecimiento, sobre el miedo. Y aquí entra la segunda frase popular: el dinero es energía y el dinero no importa. O depende de cómo tú vibres, va a llegar y vas a poder manifestar abundancia. Aquí hay que verlo de una manera mucho más humana, porque estamos en una dimensión humana. El dinero es algo concreto, como nos dice el Tao, no es algo espiritual, cosa que yo comparto bastante, porque está creado por humanos, es un objeto tangible y no tiene vida en sí mismo, por lo tanto, nosotros le vamos a dar ese valor a ese dinero, independiente de la cantidad que esté demostrando un billete. El dinero es una herramienta importante, nos permite vivir, cuidarnos y sostener también a quienes amamos, pero cuando se convierte en el dueño de nuestra paz, dejamos de usarlo nosotros y comienza a usarnos él. Y ahí es donde decíamos: ¿es tu amo o lo usas como una herramienta? ¿Estás usando el dinero como una herramienta para vivir o estás viviendo para servirle al dinero?
Porque esa pregunta no necesita astrología, ni espiritualidad, ni psicología. La entiende cualquier persona que alguna vez haya tenido miedo de no llegar a fin de mes. Ahora, yo creo que aquí hay una herida social de la que también se habla muy poco, porque cuando una persona, por ejemplo, tiene un empleo formal y recibe, en el caso de que sea un cuadro médico, una licencia médica, existe al menos cierta estructura de protección, ¿cierto? Al menos tiene un empleador. Quizás si a lo mejor tiene menos ingreso, tiene más gasto, pero tiene un empleador, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los emprendedores? ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que son independientes? Personas que viven de sus servicios. Aquí ocurre algo muy distinto. Si no trabajan, no generan. Si no generan, no cobran. Si no cobran, la recuperación se transforma completamente en una amenaza. Su recuperación de la crisis que ha atravesado. Entonces, aparece esta paradoja que es muy dolorosa, pienso yo, desde el punto de vista más bien social. Necesitan detenerse para sanar, pero sienten que no pueden detenerse porque necesitan sobrevivir, y ahí el cuerpo y el miedo entran en conflicto. Hay personas que abandonan tratamientos médicos, postergan exámenes, trabajan lesionados, continúan con dolor, retrasan procesos de recuperación, no porque no valoren su salud, sino porque sienten que no tienen otra alternativa, y cuando eso ocurre, el problema ya no es solo económico. El problema es que el dinero comienza a competir con la vida. A veces admiramos a quienes siguen trabajando pese al dolor. Lo llamamos esfuerzo, lo llamamos perseverancia, lo llamamos sacrificio, y decimos que la vida le va a devolver todo eso. Pocas veces nos preguntamos cuánto miedo había detrás de la decisión que tomó esa persona. Y algo mucho más profundo, pero desde la observación. Miren, muchas personas no están eligiendo entre trabajar o descansar. Están eligiendo entre recuperarse o pagar las cuentas, entre asistir a una terapia o comprar alimentos, pagar unos exámenes o cubrir cosas importantes dentro del hogar de sus hijos. Asistir, por ejemplo, o cuidarse hoy o sostener el mes completo. Y cuando las opciones son esas, hablar de motivación, de pensamiento positivo, de manifestación y de sensación de merecimiento se queda corto. Vivimos en una cultura que premia la productividad. Por eso muchas personas, cuando dejan de producir, sienten que también dejan de valer, como si su dignidad estuviera asociada a una capacidad de generar ingresos, como si descansar fuera un fracaso, como si necesitar ayuda fuera una derrota. El verdadero problema es que esto es mucho más profundo que solo eso. No es que necesitemos dinero para vivir, sino que el problema real aparece cuando llegamos a creer que nuestra vida vale menos en aquellos momentos en que no podemos producirlo. Una sociedad sana debería permitir que una persona enferma pudiera recuperarse sin sentir que está poniendo en riesgo su supervivencia. Porque ahí ya no estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de humanidad. Y esto es justamente la profundidad de lo que yo quiero compartirles en este episodio. Mire, podríamos partir pensando en que la manera en que las personas están manejando esto en cada uno de sus contextos personales, los empleadores, los trabajadores y nosotros, cada uno de nosotros, como colegas de alguien, debiésemos también comenzar a reflexionar un poco más sobre ese prejuicio de que, qué sacrificada esta persona, qué forzada esta persona, y de verdad alarmarnos de que una persona que no esté pudiendo producir por algún cuadro crítico, el que sea, porque puede ser salud, puede ser profesional, puede ser familiar, puede ser una pérdida, un duelo, un divorcio, una separación, un abandono. O sea, esas situaciones requieren de que una persona se dé el momento y el espacio para poder sanar, para poder comprender, digerir de mejor manera lo que está viviendo.
Porque si nosotros seguimos avanzando como lo hemos hecho hasta ahora, nos estamos haciendo un flaco favor. Porque hoy día estamos viendo a una persona sacrificar incluso su salud física en función de su familia y nos quedamos callados. Es más, muchos lo reconocen. O hasta, qué pena que tenga que hacer eso. Oye, angústiate. Ahí también estás viendo una emergencia. Como si fuera un accidente, como si fuera un incendio, como si fuera una emergencia. Y por lo tanto necesita que se activen sus redes de apoyo. Necesita existir un grupo de rescate y no necesita ser su amigo ni que te caiga bien. Comencemos nosotros, porque somos nosotros los agentes de cambio para que esta perspectiva social que existe cambie. Y dejar de apoyar y dejar de premiar esfuerzos. ¿Por qué? O sea, esta persona, mira, hasta con fiebre viene a trabajar, hasta con fiebre o hasta enferma ha estado aquí. Qué pena. Qué pena que tengas una realidad de ese tipo. ¿Estás viviendo una situación crítica también económicamente? ¿O eres de las personas que dicen, pucha, si necesitas algo, dime? No todas las personas tienen la capacidad de pedir ayuda. No saben, no fueron criadas, educadas y formadas en una sociedad en que pedir ayuda sea bien valorado. Al contrario, a veces está completamente equiparado al fracaso. Ahora, obviamente hay situaciones y situaciones. Estamos hablando de momentos críticos, no de hacerte cargo de una persona que jamás ha querido tener la responsabilidad personal y la independencia de hacerse cargo de su vida. Estamos hablando de una persona en un momento de crisis. Que justamente yo les puedo compartir que he vivido momentos críticos ya desde marzo hasta la fecha y todos estos temas han salido a flote, digamos, a raíz de este accidente. Y conversando con personas y conversando con profesionales y topándote con personas en las salas de espera, conversas cosas y te das cuenta de la realidad. El dinero no es una energía que yo simplemente voy a atraer a mi vida porque sí. Porque si yo vibro alto y escucho mantras y hago esto otro, si tengo en mi memoria, en mi mente, ciertas creencias, prejuicios o condicionamientos que me llevan a repetir los mismos patrones en función del dinero, entonces voy a volver a estar en un momento crítico a nivel financiero, además de cualquier otra situación que se me pueda presentar en el resto de las áreas de mi vida. Yo creo que aquí tenemos mucha tela para cortar, pero principalmente a mí me gustaría dejarte algunas alternativas que sean prácticas y que puedan ayudarte a transitar de mejor manera estos momentos de crisis que podemos estar atravesando a nivel financiero. El Tao no lucha contra el río, tampoco se abandona en él, sino que aprende a navegarlo, y eso aplicado a la situación que sea. Si a ti te está exigiendo esfuerzo, desgaste, como si tuvieras que dar hasta la última gota, en lo que tú haces estás en el lugar equivocado o estás teniendo la acción equivocada. Si tienes que luchar por algo, tienes que sacrificarte, hacer más, producir más, desgastarte más. No estás ganando más dinero, aunque te paguen las horas extras. Porque ese dinero de horas extra es proporcional al daño que le vas a hacer a tu cuerpo físico. No estás ganando. Es igual. ¿Se entiende? Entonces, primero que todo, ¿qué es lo que podría servirnos como tip? Y que si yo lo aprendo, yo quiero que tú también lo aprendas. ¿Me entiendes? Si tú lo necesitas, aquí está. Así que bien, primero, el dinero no es energía, es una herramienta. Y el dinero, al ser una herramienta, no puede ser tu amo. Al contrario, eres tú quien lo maneja. ¿Cómo manejar este tipo de situaciones de la mejor manera posible, de la manera más sana para ti, para tu mente, para las personas que te aman o que dependen de ti? Primero, ver la realidad sin adornarla. Cuando aparece una crisis, especialmente si llegamos a este punto de una crisis económica, nosotros solemos caer como en dos extremos. Nos negamos el problema o catastrofizar la situación.
Aquí el Tao nos invita a observar y nos dice, hazte estas preguntas. ¿Cuánto dinero tienes realmente? ¿Cuánto necesitas realmente? ¿Cuáles son tus gastos imprescindibles? ¿Qué puedes esperar? No a lo que le temes, no a lo que imaginas, porque la realidad suele ser más manejable que las historias que nosotros construimos sobre ella. Segundo, conservar energía cuando los recursos son escasos. E incluso en la naturaleza, durante una sequía, los árboles no intentan crecer más rápido, reducen el gasto. Con el dinero ocurre algo parecido. En una crisis no es momento de expansión y no es momento de conservación. ¿Qué gastos, pregúntate, sostengo en mi vida? ¿Qué gasto sostengo en mi imagen? ¿Qué gastos sostienen mi ansiedad? Porque lo que sostiene mi vida, lo que sostiene mi imagen, lo que sostiene mi ansiedad son tres cosas distintas. ¿Sí? Así que antes de gastar el dinero, hazte esta pregunta. Esto lo voy a comprar, esto lo voy a entregar, esto lo voy a invertir en la imagen que yo quiero que exista de mí, o porque de verdad esto es una necesidad, o hacerlo me genera una sensación de tranquilidad y plenitud. Es decir, ¿lo estoy haciendo desde quien yo soy o lo estoy haciendo desde la imagen que yo debiese tener para otros? Porque si es la segunda, no hagas ese gasto. Número 3, no confundir el valor personal con productividad. Y este punto es fundamental para los emprendedores y las personas que están en recuperación. Si tú estás enfermo o enferma, tu capacidad de producción disminuye. Y eso no significa que tu valor disminuya. Las crisis financieras revelan cuánto hemos asociado nuestra autoestima a nuestros ingresos. Y aquí podemos incluso hacer este trabajo proporcional a que trabajo más y gano más horas extra, pero en el fondo estoy recibiendo el dinero que en unos años más voy a tener que invertir en doctores y médicos, porque el cuerpo no es eterno. ¿Me entienden? Número 4, priorizar la liquidez por sobre la perfección. Muchas personas en crisis intentan mantener exactamente el mismo nivel de vida y a veces eso genera más sufrimiento. En cambio, este enfoque te diría, adáptate temporalmente para que puedas preservar lo esencial. No porque te rindas, porque quieres atravesar la tormenta con seguridad. ¿Sí? 5. Toma decisiones pequeñitas. Cuando el miedo aparece, queremos resolver todo de una vez y eso genera ansiedad. Cuando nosotros tenemos una meta grande, importante, si la vemos desde el lugar en el que nos encontramos hoy hasta la meta final, que es donde queremos llegar, eso es un trecho que podría terminar abrumándonos más que motivándonos a cumplir. Lo mejor, como siempre les digo yo a mis consultantes, un día a la vez. Parcela cualquier tipo de objetivo, de proyecto, de meta que tú te hayas propuesto diariamente. Entonces, no te preguntes cómo voy a solucionar mi vida financiera, sino que ¿qué puedo ordenar hoy en el ámbito financiero? Entonces, esto quizás te va a pedir llamar a un acreedor, revisar un presupuesto, reagendar un gasto, solicitar ayuda, vender algo que ya no usas. Pequeños movimientos generan corrientes. La número 6, evitar decisiones desde el pánico. Y aquí hay una enseñanza muy taoísta y sería: no decidas desde la tormenta lo que pertenece a un día despejado. Cuando el miedo financiero aparece, nosotros solemos endeudarnos impulsivamente, aceptar cualquier cosa, abandonar tratamientos, tomar compromisos imposibles, y a veces la mejor decisión es esperar unas horas o unos días antes de decidir. Y número 7 y final, pedir ayuda también es sabiduría. En el occidente solemos admirar mucho la autosuficiencia, pero en la naturaleza nada sobrevive solo.
Pedir ayuda emocional, financiera, familiar, profesional, no es debilidad. Muchas veces es inteligencia. Entonces, en tiempos de abundancia es fácil creer que vamos a controlar y que tenemos controlada la vida. Pero en tiempos de escasez descubrimos qué tan capaces somos de adaptarnos. El agua no atraviesa la roca por fuerza, la atraviesa porque aprende a rodearla, a esperar, a encontrar nuevos caminos. Quizás en una crisis financiera no necesitamos ser más fuertes, quizás necesitamos ser más flexibles. Y una frase que podría quizás dar el cierre a esta pequeña reflexión es que, miren, el miedo nos impide controlar el futuro, pero la sabiduría nos invita a cuidar y a cuidarnos en el presente, hoy, porque ninguna crisis se atraviesa resolviendo 6 meses en una noche, sino dando el siguiente paso posible con los recursos que hoy tenemos. Hoy, ¿qué puedo hacer en función de no alterar más mi situación económica? Y mañana tendré otra acción, y pasado tendré otra acción, y esto va a ir sumando un hábito que se va a transformar en un buen hábito, en algo sano para ti, y te va a ayudar a llegar a esas metas, a esos objetivos de manera más fluida, menos traumática, menos que te genere menos temor, porque el temor nos hace vulnerables, y si lo queremos llevar hacia el ámbito energético, el miedo es lo contrario al amor. Y si la vibración más alta, más expansiva, si esto fuera vibracional, es el amor, y el miedo es lo contrario, nos estamos yendo hacia el otro lado, el estado vibratorio. No necesitamos enfocar las vibraciones en función de obtener más dinero, de vuélvase rico, esto es cosa de hábitos. Y los cambios son significativos y son permanentes, por lo tanto necesitamos que sean llevados con permanencia, con disciplina, con perseverancia. Y eso es lo que nos va a enseñar, incluso en todo este tránsito de 2 años y medio, Saturno en el signo de Aries, poniendo límites a nuestras acciones impulsivas y poniéndole palitos, bases sólidas a nuestros proyectos, a estas aperturas de nuevos inicios, porque ese es el signo al cual está visitando. Y la energía de Aries es el que nos impulsa a abrir un nuevo local, a emprender un nuevo viaje, a emprender un negocio, a comenzar de cero. Y aquí te dice, sí, vamos a comenzar de cero. Estamos en el primer signo del zodíaco, así que esto sí es un nuevo inicio, pero lo primero es entenderlo desde las bases. Si las bases son sólidas, luego tiras como avión, pero primero necesitamos instalar estas bases. Y ahí está el tránsito de Saturno en Aries. Está justamente también Neptuno en Aries y te dice, esto es para que cumplas tus grandes sueños, para que cumplas tus grandes deseos. Pero no va a ser posible si no eliminas esos pensamientos que están idealizados, para bien o para mal. Porque si están idealizados demasiado para bien, te va a perjudicar. Y si te estás mirando demasiado por debajo, te estás perjudicando ya. Así que, bueno, cuéntenme ustedes cómo viven este tipo de situaciones, cómo enfrentan las crisis financieras en momentos críticos de cualquier otra área de sus vidas, y compártelo, porque para todos va a ser una ayuda tremenda en la cual yo también me incluyo. Así que les voy a leer con mucha atención. Un besito. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.